Gracias, Ainhoa, y gracias, Indy. Ha sido un auténtico placer poder disfrutar de vuestro debate. Entramos en la parte final del día y es la parte más divertida porque vamos a hablar del futuro. A principio de año escribí, el año pasado, y lo publiqué este principio de año, un libro que se llama Transhumanos y mi hija Olivia, en un momento dado, hace poquito, me dijo: papá, ¿pero yo soy transhumana? Bueno, ahora veréis, no sé, los que habéis visto la serie Years and Years de la BBC, es una serie muy famosa. ¿Qué le pasa a los papás cuando una hija les dice que es transhumana? Adelante con el vídeo. I just want you to know. I love you, Mummy and Daddy. I know you do, sweetheart. And I'm going to ask you to take the filter off. Will you do that for me? I think I've been uncomfortable for a very long time. We know. I've been thinking ever since I was born that I don't belong in this body. Oh my God. It's all right. It's really okay, darling. I've been reading up on it. And I think I'm trans. Oh, sweetheart. Oh, it's all right, darling. I swear. It really is. Now look at us, we're fine. We're completely fine, aren't we? Mm-hmm. And I know we might be a bit slow and a bit old, and this is going to be confusing for us, and we'll make a mess of it sometimes, but we love you. We love you. We absolutely love you. We always will. I mean, we don't need to rush. We've got lots of time to talk about this. And if it turns out that we've got a lovely son instead of a lovely daughter, then we'll be happy. No, I'm not transsexual. Oh, Is that not the word now? but you said trans. What did we call you then? I'm not transsexual. I'm transhuman. Oh, okay. I'm sorry, they keep changing the words. I don't know the difference. I don't want to change sex. No, sure. We say gender now, don't we? I'm sorry. I said I'm not comfortable with my body, so I want to get rid of it. This thing, all the arms and legs and every single bit of it. I don't want to be flesh. I'm really sorry, but I'm going to escape this thing and become digital. What do you mean? They say one day, soon, they'll have clinics in Switzerland where you can go and you'll sign a form and they'll take your brain and download it into the cloud. And your body? Recycled into the earth. So you want to kill yourself? I want to live forever as information, because that's what transhumans are, Mum. Not male or female, better. Where I'm going, there's no life or death, there's only data. I will be data. Bueno, tengo el honor y el placer de compartir este diálogo con Genís Roca. Genís, se podrían decir muchas cosas de él. A mí me gusta llamarle filósofo digital. Bueno, igual es un ser digital filósofo, y aún no lo sé, porque la primera pregunta que le quiero hacer a Genís es, con este vídeo que hemos visto y Elon Musk de Tesla el otro día, que decía que solo había una posibilidad entre 1 billón de que fuéramos reales, déjame un poco tranquilo, Genís. ¿Somos reales realmente los seres humanos o no? ¿O somos artificiales? ¿O hay por ahí seres digitales y no nos estamos enterando?
Probablemente tú y yo somos bastante reales, pero no tengas ninguna duda de que hay seres digitales por ahí dando vueltas, tomando decisiones y modificando tu realidad. No tengas ninguna duda. Y no me refiero solo a los bots en Twitter que intentan modificar elecciones y que alteran cuál va a ser el presidente de tu país, que eso ya podría estar pasando. Pero vaya, de momento tú y yo bastante reales. Muy bien. Genís, inteligencia artificial, Big Data, realidad virtual, biotecnología, toda esta tecnología transhumana y todas estas nuevas posibilidades van a mejorar nuestra vida, van a generarnos progreso en el futuro o todo lo contrario, o vamos a estar encerrados en una habitación, todos los niños adictos a los móviles, enfermedades, adicciones, etcétera, etcétera. Mira, dos respuestas muy rápidas. La primera es, cuando los humanos descubrieron el fuego, fue un cambio muy significativo para la humanidad, pero muchos de los que hicieron ese descubrimiento se quemaron. Lo que te quemes no quiere decir que sea una mala idea descubrir el fuego. No hay ninguna tecnología que no provoque problemas, que no provoque riesgos, pero la queremos con nosotros porque nos ayuda a potenciar. La revolución industrial, ¿cómo la valorarías? Empezó en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. Sin revolución industrial puede que gente como tú o como yo no pudiéramos vivir como estamos viviendo en esta clase media que tiene algunas ventajas y algunos derechos, pero la revolución industrial ha creado muchos problemas. Todo el problema de cambio climático que tenemos es directamente consecuencia de la revolución industrial. ¿Cómo valorarías la revolución industrial? ¿Nos ha ido bien o nos ha ido mal? Sí. Y ahí, Genís, la verdad es que en los últimos 3 años he podido leer 3 libros, uno de Steven Pinker, que se llama Enlightenment Now, el otro de Hans Rosling, que lo recomendó Bill Gates, que se llama Factfulness, y el otro de Peter Diamandis, que se llama Abundance. Y los 3 son utópicos visionarios que con mucho dato te demuestran que en los últimos 50 años hemos ido, la humanidad, muy a mejor en prácticamente todos los indicadores clave que puedas imaginar como sociedad y como planeta no tanto, pero como sociedad claramente hemos tenido una mejora de bienestar alucinante y proyectan que toda esta disrupción tecnológica en los próximos 20 o 30 años nos va a generar un mundo increíble. Y por tanto son utópicos tecnológicos. Pero después, por otro lado, ves el cambio climático, ves el COVID, ves todo lo que está pasando y dices, ostras, ¿me los creo o no me los creo? ¿Tú, Genís, eres utópico o distópico para los próximos 30 años? Ostras, yo soy de naturaleza optimista, por lo tanto utópico, pero nuestra generación es una de las primeras generaciones que impulsa lo que podríamos llamar transición de una sociedad industrial a una sociedad digital. Nosotros, tú y yo, Xavi, por mucha esperanza de vida que tengamos, no veremos completado este cambio. Este cambio quizás lo vean completado nuestros hijos y eso quiere decir que estamos en una transición que nos va a tener ocupados los próximos 40, 50, 60, 70 años. A la gente que defiende que los cambios ahora son muy vertiginosos, le digo que lo confirmo. Modificar la sociedad de los humanos en el planeta Tierra en solo 60 años es un cambio súper vertiginoso. Hasta ahora el último cambio, revolución industrial, 250 años. Si ahora hacemos esta transición en solo 80 años, habrá sido muy vertiginosa. Y la palabra progreso, en ningún sitio está escrito que tenga que decir que todo irá bien. La palabra progreso solo quiere decir cambio. Y nosotros, los que estamos viviendo en el lado bueno del mundo, en el que las cosas... en los países desarrollados, estamos acostumbrados a que progreso implica crecimiento y mejora, pero progreso podría querer decir otra cosa. ¿En qué sentido se decantará la balanza del progreso digital?
depende de lo que todos nosotros hagamos y luchemos los próximos 40, 50 años. Soy optimista, pero hará falta una lucha. Los próximos 30 años, por decir una cifra, son de lucha. Lucha por los derechos, lucha por las libertades y lucha por la definición de un nuevo orden. Gracias, Genís. De hecho, hay que luchar siempre y cuando podamos seguir siendo humanos, ¿no? El otro día me encontré a puntito de hacer una compra en Amazon. Y en un momento dado tuve un momento de lucidez y dije, ¿por qué coño estoy comprando esto? Y entendí que los algoritmos me habían llevado al punto de estar a punto de comprar algo que en el fondo yo no lo quería. Entonces, ¿vamos a seguir siendo humanos, Genís? ¿O los algoritmos y la inteligencia artificial va a idear formas muy sofisticadas para poder hacer que dejemos de ser humanos? La idea que has explicado no es tan fruto de la tecnología, sino del consumismo, capitalismo, las leyes del mercado, la generación de necesidades, etc. Lo que sí es cierto es que el nuevo paradigma de cómo se ordena la sociedad, hasta ahora la sociedad se había ordenado alrededor del trabajo. Aquí Marx estaría muy contento reivindicando que él con el capital ya lo dijo, etcétera, etcétera. Aquí muchos economistas que tú has leído mucho. Hasta ahora el mundo se ha ordenado alrededor de la idea del trabajo y de las rentas y de los consumos, y ahora el mundo se está ordenando alrededor de la información. Y la información es el motor de las recomendaciones, de las prescripciones, de los servicios, de los modelos de negocio, de las justicias, de las injusticias. Y es cierto, basándonos en información, estamos personalizando lo que queremos que creas, que necesitas y lo que quieres, etc. Y ahí es donde tenemos la frontera. Lucharemos por continuar siendo humanos, pero los algoritmos vienen fuertes. Genís, todos estos 4 días hemos estado hablando del movimiento del impacto. Es un gran movimiento de mucha gente que está intentando movilizar millones y billones y trillones y al mismo tiempo talento e inteligencia para intentar solucionar los grandes retos de la humanidad. Y hay ahí mucho voluntarismo, mucho idealismo y muchas ideas, y a veces parece casi que seamos una tribu o una secta, casi me atrevería a decir. ¿Realmente tenemos algo que hacer frente después a los populismos y frente al COVID y frente a estas grandes amenazas que aparecen en el mundo? ¿Realmente un movimiento así puede cambiar cosas de verdad en la humanidad? Sí, tenemos que estar convencidos de que vale la pena luchar por nuestras libertades, nuestros derechos y por nuestro futuro. Pero también es bueno que seamos conscientes de que no va a ser sencillo. Fíjate en una cosa. Todas las revoluciones tecnológicas de la historia han necesitado un movimiento social que las corrija. La revolución industrial, con su tecnología, modificó los sistemas de producción y necesitamos un movimiento social, que en ese momento fueron los movimientos sindicales, que corrigieran los usos y abusos que había en las políticas del trabajo. Ahora estamos construyendo una sociedad nueva basada en la información y necesitaremos un movimiento social que corrija los usos y abusos que se cometerán alrededor de la información, de nuestra información, de nuestros datos, que son el motor de todo. Y eso tenemos que corregirlo. Los primeros de un movimiento así siempre tienen un punto de zumbado y un punto de Quijotes luchando contra los molinos. El primer sindicalista que dijo no veo claras las condiciones laborales de esta fábrica, no podía imaginar que hoy tendríamos seguridad social, derecho al paro, derecho a la jubilación, derecho a la baja por enfermedad, jornada laboral de 8 horas, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que en muchas partes del mundo todavía no tienen esto. Estas luchas son largas y ocupan varias generaciones. Genís, hay muchas voces también que apuntan a que estas grandes corporaciones tecnológicas
que están dominando el mundo, que vamos hacia una sociedad en donde habrán los que trabajen en las Big Corp y la gran masa desempleada o autónoma con poquitos derechos que vivirán en condiciones muy vulnerables. Y por otro lado, hay muchas voces que ven a estas grandes corporaciones tecnológicas como muy abiertas y muy responsables y con ganas de cambiar el mundo. Todos los que están detrás son grandes filántropos que están poniendo billions en causas filantrópicas. ¿Cómo los tenemos que ver a estas grandes corporaciones tecnológicas que están dominando el mundo? Mucho me temo que son los nuevos gobiernos. El mundo occidental todavía está organizado por una estructura de estados-nación. Estados-nación es la forma en que la sociedad occidental decidió que se organizaba a partir desde el siglo XVI. O sea, durante 300, 400 años el mundo occidental se ha organizado en estados-nación. Y esto ya está obsoleto. Tardará lo que tarde, pero esto ya da signos de fatiga. Porque fíjate en una cosa, la historia de los humanos es la evolución de modelos de organización para vivir juntos, donde el grupo cada vez es más grande. En el Paleolítico éramos un clan de 15, 20, 25, 30, 50 personas haciendo vida nómada. En el Neolítico nos instalamos en poblados y ya no somos 50 personas. Ya en un poblado ya empieza a haber 80, 100, 200, 300. Luego saltamos a las ciudades. Los modelos de organización de la sociedad, la evolución de los modelos de organización de la sociedad es hacia grupos cada vez más grandes y por lo tanto más complejos. Las reglas para gestionar un grupo de 50.000 personas no son las reglas para gestionar un grupo de 50 personas. Y esa es la historia de los sistemas políticos del mundo. Cuando Marco Polo descubre China, entra en contacto con China más que descubrir China, él viene de una ciudad-estado, Venecia, y entra en contacto con China. Y esos dos tamaños no hablan bien, es desigual. Y luego, lo estoy simplificando demasiado, Italia entra en un proceso de concentración de las distintas ciudades-estado hacia el actual concepto de Estado-nación. Y luego Alemania hace lo mismo, España hace lo mismo, Francia hace lo mismo, etc. Es decir, la complejidad del grupo. La complejidad actual mínima para funcionar es continental. Tenemos a Norteamérica con China, y una Europa fragmentada no es interlocutora válida para discutir el orden del mundo. Luego, en ese gran tamaño, podría ser que la nueva organización del mundo ya no sea solo geopolítica, puede que sea, en lugar de tan física, sea más digital o más basada en datos, y si el nuevo poder se basa en datos, puede que se llame Google en lugar de llamarse Estados Unidos, o puede que se llame Apple, Facebook. Luego, estas grandes corporaciones podrían derivar en los nuevos sistemas de gobernanza del mundo. E insisto, nuestra generación y la siguiente, y puede que la siguiente, son las que definirán y decidirán cuál es el sistema político para gestionar el mundo. Y eso nos puede salir bien o nos puede salir mal. Y veremos qué pasa. Genís, nos queda tiempo para una última pregunta. El otro día estaba en el súper también, y yo creo que nos ha pasado a todos últimamente, que te encuentras a alguien que te mira mal, te has acercado demasiado o tal, y tuve la sensación del protagonista de Big Brother de George Orwell, con el Estado autocrático y estas apps ahora que te controlan. Y por otro lado hay todo el tema de la ingeniería genética, y ahí me recuerda mucho al Mundo Feliz de Aldous Huxley, y estas droguitas que nos dan para los psiquiatras para estar un poquito más felices. Y realmente de estas distopías históricas, ¿cuánto crees que verdaderamente puede pasar? ¿Y cuánto crees que no? Que ya es decir, somos humanos, nos hemos dado cuenta, no lo vamos a permitir. Hay también el tema de la singularidad. Hemos pasado ese punto en donde las máquinas algún día ya dejarán de pensar, prescindirán de los humanos, porque ya ellas mismas aprenderán por sí mismas. Todo esto, Genís, llega
o seguiremos siendo humanos? Yo en eso soy muy optimista. Confío mucho en la especie humana y eso sé que es una frase un poco distópica, pero confío mucho en la especie humana y confío mucho en la intuición del grupo. Antes, cuando has puesto la anécdota de estabas a punto de hacer una compra en Amazon y en el último momento pensaste y has dicho si lo querías o no, por un momento pensaba que ibas a decir que pensaste que por qué no lo compro en una tienda de proximidad en lugar de comprarlo en una plataforma de estas. Yo creo que el grupo va modulando los usos en medida que se va volviendo más sabio o más consciente de las herramientas. Y alguien me dirá que somos bastante estúpidos y bastante tontos y le voy a dar la razón. Pero fíjate en una cosa. Hace 7, 8, 9 años la gente hacía un uso casi pornográfico de las redes sociales, explicando detalles excesivos de su vida. Mucha gente perdió el trabajo porque había publicado en Facebook que estaba en el campo de fútbol celebrando los goles de su equipo, cuando en el trabajo había dicho que se encontraba mal para poder escaparse e ir a ver ese partido. Cuando en la empresa vieron que en realidad estaba viendo el partido de fútbol en lugar de trabajando y que había mentido, le despedían. Ese tipo de errores ya no los cometemos. La gente, en apenas 7 años, 8 años, la sociedad, en solo 7, 8 años, sin haber dado cuenta a revisar los planes didácticos de las escuelas, ha aprendido que tenemos una vida pública digital que no es neutra y que tenemos que saber gestionar con la misma habilidad que gestionábamos nuestra vida pública a pie de calle. Y si lo objetivas un poco, aún hay gente haciendo el tonto en las redes sociales, pero se ha controlado mucho. Y el grupo de los humanos, en un tiempo récord, yo creo que ha normalizado bastante bien esto. Han sido 7, 8 años. Si tu hijo tenía 12 años, de sus 12 a sus 19 has pringado. Una generación perdida. Pero el grupo de la humanidad avanza bastante rápido entendiendo estas casuísticas y por sentido común yendo a territorios más gestionables. Tengo que ser optimista. Insisto en la idea inicial, no quiero ser naif. Hará falta lucha. Y la palabra lucha no es gratuita. Conflicto. Gracias, Genís. Me gusta verte utópico y positivo. Y esa es la lucha que estamos intentando hacer desde Ship2B. Ha sido un placer, Genís. Nos vemos. Dime. Es que vosotros sois un ejemplo de que el sentido común hace que la inercia de las cosas tenga que ser corregida. Y vosotros sois un ejemplo y toda vuestra actividad. Y no te estoy haciendo esta frase para quedar bien porque me has invitado. Estoy convencido de que esa es la inteligencia del grupo que nos va a diseñar el futuro. Perfecto. Gracias, Genís. Un placer tenerte con nosotros. Y espero el año que viene también volver a repetir. Eres el único ponente que has estado las 7 ediciones del Impact Forum, lo cual es algo significativo. Gracias, Me Genís. voy a poner a estudiar. Gracias. Los quiero.